Hola, muy bienvenidos. Hoy tenemos a Lorenzo Orsini, un experto en materiales 2D y que trabaja con grafeno, con lo que vamos a trabajar en la Fundación Épica con 30 artistas diferentes y esperamos que nos explique qué hace, cuál es su día a día, en qué más o menos está ilusionado y si estas ilusiones se van a hacer rápidamente reales o son un poco en un futuro lejano, medio lejano o muy próximo. Lorenzo, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas, Gracias. muchas gracias, muchas Te gracias. Es presento un placer. Nada Fernández, es una de las de gestión de la fundación y yo soy Pep, que ya me conoces de otras reuniones. Bueno, Lorenzo, tú mismo nos Bueno, explicas un poco quién eres, qué haces bueno, el día de ya me hoy. he introducido un poco para seguir. Yo estoy trabajando como estudiante de doctorado en ICFO, que es el Instituto de Ciencia Fotónica de Barcelona, en Castelldefels precisamente. Y bueno, estamos haciendo investigaciones en materiales 2D. Bueno, en mi grupo. En general, ICFO se ocupa de fotónica. Y yo en particular me ocupo de materiales 2D, como el grafeno, por ejemplo, porque el grafeno tiene muchísimas propiedades electrónicas y ópticas y bueno, es un placer investigar sobre este material tan interesante. Y Eh, Perdona, ¿nos puedes explicar exactamente qué son los materiales 2D? Yo bueno, menos lo entiendo, pero si nos lo puedes explicar sí, mejor. sí, claro, claro. Entonces, eh, nosotros estamos acostumbrados a materiales que tienen volumen, ¿sabes? Como que tienes anchos y altura y todo, ¿sabes? Y, pero existe también estos materiales, algunos de estos materiales son compuestos por hojas. Por ejemplo, la grafite, que está adentro de nuestros lápices, está compuesto de átomos de carbono, pero que están como organizados en hojas. Y cuando escribe, por ejemplo, la, el marco del lápiz son simplemente estas hojas de grafite que se depositan sobre el papel. Ahora han ganado un Nobel por eso y han utilizado el normal, como el scotch normal para separar estas hojas hasta que queda solo una. Por ejemplo, esta. Aquí he traído Esto es una una... pequeña... Bueno, esta es una impresión, claro. En la realidad es todo muy, muy pequeño. Pero hemos descubierto que no existe solamente el grafeno. Hay otros materiales que son menos comunes que se pueden Caminar. bueno, que podemos, exacto, podemos laminarlo y quitar hojas por hojas. Y Ajá. entonces esto es lo que, bueno, ahora hacemos en el grupo de investigación. O sea, hay materiales que no van hojas por hojas, que son Claro, estructuras por mucho más ejemplo, grandes que no puedes cortar hojas por hojas. como la mayoría El la hierro, por mayoría de ejemplo. los materiales, el hierro, el agua, cuando está como gelada, no está hecha de hojas. Ajá. Y Cemento, muchísimos, sí, eh, muchísimos la materiales. madera. Algunos son como cristales, que también todos los metales más o menos son cristales porque la estructura interior es como muy ordenada. Cristalina. Y hay Ajá. otros materiales, como por ejemplo has dicho madera, que no son cristales. Ya. Y entonces hay una familia más larga. En la familia de los cristales podemos también tener estos materiales que podemos laminar, como el como la grafite. Esto Ajá. es. Otro material que se podría laminar, diamante. Ah, no, bueno, el diamante es lo mismo que la grafite al final, porque el Ah, diamante está compuesto por átomos de carbono. Y la ajá, diferencia es cómo los átomos se ponen en el espacio tridimensional. En ajá. este caso, por ejemplo, en el grafeno, no sé, voy a utilizar una nueva, es esta, se ven muchísimos hexágonos. Y entonces Ah, cada ángulo de este hexágono tiene un átomo de carbono y las hojas están conectadas verticalmente, más o menos. Y el diamante está conectado
de manera tridimensional. Entonces es el mismo material hecho de las Claro. mismas cosas. Pero sí. Vale, vale, vale. Más o menos. Y sí, más o menos. Y bueno, ya esto es como esta descubierta del grafeno es mucho más importante de lo que parece, porque hace 40 años eh, algunos investigadores, bueno, los científicos, predicieron que el grafeno no podría existir solo. Como que pensaban que es una hoja de grafeno solamente, es tan instable que no puede existir en natura. Ah, vale. Entonces, esto ya fue algo de muy también emocionante, creo, en la comunidad científica, porque desde esta descubierta hemos empezado a descubrir nuevos materiales también y entender mejor cómo funcionan. Que una lámina de átomos de carbono de grafeno se comporta, o sea, puede existir. Es Ya esto es como, un sí, gran qué, ¿no? sí, sí, ya esto para la comunidad científica fue muy, muy grande. Y a partir de aquí, con el grafeno, ¿qué podemos hacer? ¿O qué Exacto. aplicaciones ves tú Mm. que, ya que Bueno, tenemos estas láminas, para qué sirven? ok, entonces el grafeno tiene como propiedades muy particulares, como electrónicas, entonces como la electricidad fluye adentro de este material, y también óptica, como la luz está absorbida o cómo se comporta la luz cuando encuentra el grafeno. Y, por ejemplo, en muchas aplicaciones que ya ahora están como naciendo, y se están desarrollando. Son todas aplicaciones de dispositivos electrónicos, como por ejemplo cámaras. Aquí en ICFO, bueno, otros grupos han desarrollado esta tecnología. Y la cosa particular de este grafeno es que puede absorbir muchísimos tipos de colores, es decir, porque nosotros podemos ver solamente una parte limitada de colores, que se llama espectro visible, pero el grafeno puede también absorbir e interagir con infrarrojo o ultravioleta, y Ajá. esto permite de crear cámaras, por ejemplo, que ven más cosas de cámaras normales. Y Vale. entonces, esto puede ser una aplicación muy concreta a breve plazo. Y, Claro. pero también hay otras aplicaciones, pero bueno, A sigamos ver, a ver, a hablando. ver. Para que yo lo entienda, ¿eh? Que Sí, el grafeno puede absorber esta tipo de luz. luz distinta. ¿Y Ujú. cómo lo explica él afuera? O sea, cuando hacemos una lámina de grafeno, ¿cómo él recibe la luz y cómo el grafeno nos devuelve esta información en forma de imagen o en forma de... Genial, ok. Bueno, hay muchos tipos y muchas cosas que pueden pasar, muchos efectos, Ajá, pero, por ejemplo, puede ser que si la luz encuentra las hojas de grafeno, ajá. Ujú. genera como se dice que los electrones que se mueven en el grafeno se excitan. Y podemos, por ejemplo, dirigir Ah, el wow, flujo de wow. estos electrones en una cierta dirección y medir este Vale. flujo de electrones. Es Y entonces, como sí, los bueno, filtros que es dejan más solo como, pasar un tipo de luz. Por ejemplo, un tipo de es luz más, azul. es más como un pasillo al final, que la luz se queda en Ya. el grafeno, el Vale. electrón tiene ganas de moverse y se mueve en Ujú. el pasillo. Y nosotros podemos detectar cuándo se mueve, si se mueve, y dependiente de otras cosas que hay alrededor del grafeno al final, podemos distinguir qué color, qué luz el grafeno absorbió, por ejemplo. Ajá. Entonces podemos tener cámara y sensores que detectan varios tipos de luz, por ejemplo. Este Vale. es, bueno,
Es muy sencilla, sí. Bueno, he explicado de forma sencilla, pero más o menos Perfecto. creo que es lo que pasa. Yo lo he entendido. Es lo mejor para entenderlo. He entendido cómo los electrones se excitan y gracias a que se excitan o no se excitan, tenemos unos colores, ¿no? Hay blanco, hay negro, hay amarillos, hay diferentes. ¿Verdad? Vale, Y, vale, bien. y bueno, pero en el nuestro grupo estamos más interesados a investigar sobre cosas que tienen un plazo más largo, porque el grafeno es una, bueno, puedo enseñarlo ahora porque, por ejemplo, hay los profesores que están dirigiendo esta investigación a nivel mundial, están seguros o creen que estudiando el grafeno podemos aprender cosas, por ejemplo, de superconductividad, que es como la capacidad de algunos materiales de conducir electrones, entonces de hacer que la electricidad fluye sin tener resistencia. Es decir, sin gastar energía, por ejemplo, o haciendo todo de manera más limpia posible. Claro. Y esto fue descubierto hace mucho tiempo, como hace un siglo, de verdad. Y esta se llama, bueno, superconductividad normal. Pero ahora hemos encontrado, como en los últimos 50 años, algunos superconductores que trabajan mejor, bueno, o a una temperatura más alta, entonces que podemos utilizar en la vida real, ¿sabes? Como aplicaciones, que pero no hemos entendido. Y entonces estos profesores creen que utilizando el grafeno de una forma que vamos a ver luego, podemos entender mejor este tipo de superconductividad que es un poquito rara, que se llama unconventional superconductivity. Y bueno, sí. ¿Y cómo funciona la unconventional? Bueno, aún no lo sabemos, de verdad. Pero esta es la investigación, ¿no? Es el motivo por lo que hacemos investigación. Y al final hemos entendido que las propiedades de los electrones, de cómo fluyen, de cómo se comportan, de cómo actúan, depende mucho del patrón del material en lo que fluye. Por ejemplo, el metal, hay algunos metales que tienen patrones bastante sencillos, que están hechos del mismo átomo todo, y los electrones fluyen y pueden encontrar resistencia, tienen diferentes propiedades. Y estos superconductores unconvencionales, como unconventional, tienen patrones muy complicados. Y entonces la ventaja del grafeno es que al final es bastante sencillo obtener patrones diferentes, porque en la naturaleza es muy difícil cambiar este patrón, porque esto es como dado de la propiedad naturales de los elementos. Pero sí, ahora vamos a ver si se ve en la cámara. Podemos, por ejemplo, poner dos hojas de grafeno, una encima de la otra, y podéis ver que aparece un patrón distinto. Claro, totalmente. También, que cambia de tamaño, además. Ese es el importante. ¿Y que tiene más agujeritos o menos? Cambia de tamaño los hexágonos. Wow. Sí. Mira, ¿ves? Por ejemplo, cuando hay un ángulo muy alto... Mira. Y el patrón es perfecto siempre. Más pequeñito, más grande, pero crea patrones... Hasta tener un patrón muy, muy grande. Muy grande. Muy grande. ¿Los grandes son tan definidos como los pequeños o no? Igual de definidos. En la realidad hay algunos límites que no podemos hacerlo grande cuanto queremos porque las dos hojas de grafeno, cuando llegamos, creo, como 0.5 grados de rotación entre las dos, se van a actúan como si fueran un material natural, ¿sabes? Es como ahora no quieren moverse más de este punto. Pero hasta... ¿Los puedes parar? Sí, bueno, sí, al final el patrón, bueno, los átomos están interaccionando y al final si el ángulo es muy, muy pequeño, esta interacción gana sobre la interacción que ponemos nosotros como artificialmente.
y el patrón se va más o menos a fijar de una magnitud fija, ¿sabes? ¿no? Pero este es algo que hace, no sé, creo, bueno, no estoy seguro, pero creo hace 20 años o 15 años bueno, no tenemos la capacidad de hacerlo con los materiales 3D, porque esto es muy, muy difícil. Y esta es la cosa porque el grafeno es tan interesante, porque también, además, han descubierto que a un ángulo que se llama mágico, bueno, en la comunidad científica también se llama mágico, um, hay que los electrones fluyen muy, muy lentamente y tienen el tiempo de, ¿sabes?, interagir unos con los otros y también hemos medido superconductividad, como Y, unconventional superconductividad. Pero la diferencia es porque creemos que este material, como el grafeno rodado, no va a ser la solución. Pero así nosotros tenemos el control sobre el patrón y entonces podemos estudiar mejor lo que pasa con los electrones. Y esta es la... por qué se ponen en esta forma, por qué corren Sí, más, por qué corren menos si cambiamos la... ¡Wow! ¿verdad? Y bueno, ahora creo que, bueno, ahora en este diálogo vamos a parar con 2 hojas, pero la verdad es que podemos poner 3, podemos poner hojas de materiales distintos y ver qué pasa. Y entonces es como área de investigación, está muy rica de cosas que podemos descubrir y es interesante por esto también. Vale, y todo esto, yo empiezo a imaginármelo gracias a las hojas estas que nos has Sí, Sí, puesto. te han ido muy bien. Me lo puedo imaginar. Me puedo imaginar incluso el baile o las coreografías que los electrones pueden llegar a hacer, ¿no? sí. Pero todo esto, tú has dicho, bueno, no solo esto con más aplicaciones alrededor y más tecnologías distintas alrededor, podemos hacer que esto sea una cámara de fotos muy buena o que sea una retina humana o que acabe siendo un superconductor para Ujú, enviar información súper rápida sin gastar casi energía. ujú. ¿Y qué aplicaciones tú le ves a a este tipo de posibilidades de jugar con... Que, que, que- Bueno, o, ¿O qué te gustaría, mejor, qué te gustaría que pasara en el workshop para tú poder observar ah, algunas cosas que igual no son electrones, son humanos, que se mueven de una forma o de otra? No lo eh, sé. ¿Qué te gustaría a ti que en el workshop Que pudiéramos pasase. conseguir para que tú dijeras, ostras, estoy fijándome en esto, uy, y ahora me ha Pero salido esto? eso es muy interesante. Esto bueno, bueno, me este cuesta sería, trabajo, de hecho, creo que encontrarlo. esta es la parte divertida e interesante de toda esta iniciativa, porque, bueno, empecé como pensando, esto sería como una divulgación un poquito más rara de lo normal, porque vamos a hablar con artistas y tal, pero creo que eh, al final la analogía, la metáfora con electrones es humanos no es tan, bueno, creo que es bastante cercana al uno con el otro, porque nella superconductividad normal los electrones se van en parejas y luego cuando están en parejas pueden fluir sin problemas. Y Bueno, aquí no lo sabemos, si están en parejas, cómo están, cómo actúan y por qué. Y bueno, podría ser genial si había, como si durante el workshop vamos a ver qué pasa, que si hay 3 personas que empiezan como a interagir, como a comunicar con los otros, van a como reproducir como el experimento de superconductividad. No sé, creo que esta parte de las interacciones entre electrones, creo que tiene, bueno, está muy cerca metafóricamente con las interacciones de los humanos. De verdad, no las cosas son más complicadas de así, porque, no sé, también la teoría de la superconductividad, que está explicada por parejas de Cooper, se llaman. ajá.
bueno, al final no es tan sencilla. O, bueno, tú puedes describirlo como parejas de humanos que van y caminan mientras hablan, pero bueno, vamos a ver, estoy muy curioso de verdad, de ver qué puede salir de esta cosa. Hombre, yo creo que cuanto más nos expliques ah, qué hace el grafeno para pararlos, excitarlos más, ¿no? Ajá, Y cuando podamos acercarnos a los mismos parámetros que tú estás observando y que ahora si hago esto pasa esto, ujú, si podemos hacer una metáfora de lo que tú haces en el laboratorio y hacerlo con humanos y ver cómo podemos excitar de alguna ujú. manera humanos o grupos o parejas o individualmente, creo que esto puede ser muy divertido para ti, ver Sí, sí, sí. cómo fluye a lo mejor la información o cómo fluye el movimiento, cómo podemos crear este tipo ¿no? de relaciones extrañas y que si cambiamos 4 parámetros, todo cambia. Y todo cambia para bien o para mal, para observar o para no. Yo creo que esto puede ser una cosa muy interesante de hacer durante Sí, el workshop. la verdad es que no sé cómo será, pero puedo imaginármelo bastante bien. Hombre, tú Como... trabajas con electrones, yo con humanos, así Exacto, que es una buena simbiosis para que yo te explique cosas y tú me expliques cosas y ver qué puede y pasar ver y qué cómo puedes, funciona. sobre todo que de alguna manera cuando salgas del workshop tengas como Otra visión. 5 años de trabajo más en tu No, ese perspectiva de decir, sería... wow, Voy wow, a, wow. Sí, no voy he a mirado acabar esto, con... ¿por qué no he mirado esto antes? ¿No? Y que te pueda servir así de esta como tú nos inspirarás a nosotros, que nosotros podamos ser un punto de inspiración para tu investigación. Esto me Oh, qué encanta. bien. A mí también. Pero bueno, al final creo que también este workshop será una ocasión como particular de hacer divulgación científica y Eso, también en el tentativo de explicar cosas, entiendes un poco mejor tú también. Simplemente haciendo el esfuerzo de tratar de explicar explicar. cosas a otras personas. Sí, no, y yo Y creo que el factor experiencial, cuando tú hablas de electrones y les has dicho que ellos funcionaban como electrones y que han hecho una escena que exactamente es este formato de electrones que han hecho, yo creo que la gente entiende después, oh, oh, sí, aquí hemos excitado, allí hemos corrido, aquí hemos Aquí parado, nos hemos aquí multiplicado. y aquí, ¿no? ¿no? Y yo creo que esto es mucho mejor para después divulgar el, el conocimiento, ¿no? Porque el conocimiento muchas veces a nivel cognitivo, solo de cerebro a cerebro, es más complicado que si hemos jugado y hemos hecho y hemos sentido y que después nos dicen, no, no, es que tú has hecho de esto y el otro ha hecho de no sé qué. Y dices, wow, una experiencia personal, ya tu Bueno, cerebro se diferente. abre a escuchar después la información y a meterla ¿no? en ¿verdad? tus funciones. Y eso crea un pozo mucho más potente que si solo te lo explican y a lo mejor estás interesado o no. Sí, sí, sí. ¿Sabes? También hacer conexiones entre cosas que parecen distintas, pero puede ser que son la misma cosa o tienen cosas en común, ¿sabes? Bueno, Sí, sí. estás acercando una investigación que normalmente Está sería ahí. más difícil que saliese del laboratorio o del centro de investigación y estás haciendo que participe mucha más gente Ujú. para entenderla y para colaborar. ¿No? Y para entender qué posibilidades dará Correcto. esta investigación, Sí. que me gustaría hablar un poco ya, no sé si de transhumanismo o de qué te imaginas tú, ¿cambiará el mundo el grafeno? ¿Cambiará el mundo? O sea, yo creo que sí. Una parte sí, todo no. Mi sensación Claro. mi sensación es que cada vez que entramos más en la materia profunda, en la nanomateria, vemos que las interacciones entre estos bichos al final es la materia que conocemos a la vista, ¿no? O sea,
ya no es solo la materia, sino la energía que junta estos electrones con estos materiales. Al final, si lo agrandamos, acaba siendo una pared, pero la pared nunca la vemos así, ¿no? Nunca la Ujú. vemos con energías que aguantan la pared. Ah, Entonces, sí. el, el- el empezar a imaginarnos todo este mundo, gente que no estamos acostumbrados, y creo que es muy interesante, ¿no? Y creo que esta entrada en la nanomateria de la humanidad puede cambiar nuestra manera de ver el mundo, seguro. Y qué posibilidades da esto, ¿no? Yo te lo Creo- pregunto a ti, un tío que cada día estás mirando electrones, Bueno, mirar humanos, miras más electrones que humanos, ¿no? Hostia, esto es... ¿Y qué te planteas tú de que el grafeno, los nuevos materiales pueden aportar a las relaciones humanas, al transhumanismo, a enfermedades que podemos curar, yo qué sé, a lo que se te ocurra, ¿eh? A todo. bueno, eso es como, eso creo que se conecta mucho con lo que hemos hablado al empezar de esta conversación, que al final ya como, porque cambiar la manera de ver el mundo, no estoy seguro. Porque, bueno, en la comunidad científica sí, porque el grafeno no debería haber existido, ¿no? Según la teoría de hace 60 años, ¿no? Y la comunidad científica ya creo que ha cambiado la manera de ver los materiales también. Um, en la sociedad no estoy seguro, porque también creo que es una demanda muy compleja y creo un poquito diferente que preguntarse si el grafeno cambiará el mundo, porque la manera de ver el mundo y el mundo creo que son cosas un poquito distintas y creo que el mundo un poquito lo está cambiando porque hay como, bueno, como el progreso tecnológico en general, pero no sé, no estoy seguro. Bueno, por los científicos sí, cambió la manera de ver el mundo. Por la sociedad, vamos a ver, porque también estamos hablando de un material al final. Es como la descubierta del hierro. Cambió el mundo y la manera de ver el mundo. No, bueno, Claramente. son preguntas muy interesantes al final. Y bueno, a lo mejor sí, creo. Hay una edad prehistórica que se llama la edad del hierro y está Sí. muy documentada. Es decir, bueno, antes vivían así, con el hierro vivían así. O sea, cambió la manera de Y ver el mundo, la manera de relacionarse las personas, la manera de hacer negocios, la manera de... entonces, en este sentido, entonces creo que sí, como, pero no sé Eso cuándo, tardó, porque eso, es como, eso porque tardó también, 200.000 años a lo mejor, ¿no? La edad bueno, de hierro. Creo que bueno, No, aquí vamos un poquito más la edad del rápidos. grafeno igual en 10 años sí, 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 pero ha cambiado bueno, muchas cosas, ¿no? Y eso es lo que a mí me gustaría que tú que trabajas en grafeno y que ves otras personas que trabajan con él y este superconductor, ¿no? Bueno, yo A creo qué que nos puede también tiene llevar? que ¿A qué llegar nos puede más llevar? a que la gente lo entienda, que es la revolución del grafeno. Bueno, sí, porque yo creo que lo entenderemos más a través de aplicaciones en las que el grafeno tiene una gran aportación, ¿no? Cuando los teléfonos sean mucho más rápidos, puedas ver en la oscuridad, puedas hacer una serie de cosas y que todo esto es gracias a que tiene un componente de grafeno dentro del teléfono, entenderemos que el grafeno ha cambiado los teléfonos y que en definitiva ha cambiado nuestra vida. Pero eso ya está, eso ya es Tú, pasado. Hoy estamos sí, hablando del sí. futuro contigo y yo te pregunto otra vez, ¿qué te imaginas que el grafeno aportará? No, no si cambiará el mundo, no, pero que podrá aportar, ostras, cosas impensables ahora mismo, ¿no? Bueno, sí, creo que yo también en mi trabajo de investigación hago investigación se llama ciencia fundamental, con menos aplicaciones, porque al final, claro, con las aplicaciones podemos entender un poquito más, pero también vamos a, ¿cómo se dice? Es como
tal vez vamos a olvidar que este cambiamiento ya fue como mucho más antes, como la descubierta de descubierta, bueno, la mecánica cuantística fue como es una invención o algo de hace un siglo. Y hace como también ahora podemos ver los efectos, bueno, hace algunos años vemos los efectos directamente de esta nueva manera de ver el mundo, porque creo estas son las descubiertas que cambian la manera de ver el mundo, como la relatividad, hay muchas, bueno, algunas cosas. Y las aplicaciones, bueno, puede ser que vamos a entender mejor porque ahora el mundo lo vemos de forma diferente y creo que por lo menos por el grafeno, creo, bueno, en este sentido creo que sí, creo que vamos a ver el mundo un poquito más diferentemente y también si vamos a descubrir, por ejemplo, cómo funciona esta superconductividad no convencional, creo que esto es está más conectada con la manera de ver el mundo, porque hay algunas cosas que son muy interesantes y también creo complejas al mismo tiempo, como por ejemplo que están relacionadas porque el tiempo es como una entidad que está hecha en esta manera, ¿sabes? Como cosas más profundas. Y puede ser con el grafeno podemos entender algo así, porque, por El ejemplo, tiempo. sí, no, bueno, ahora creo que, creo que voy fuera del tema, pero es como... Llevamos mucho tiempo, ¿eh? Nosotros ahora ya llevamos media hora, así Bueno, que no bueno. empecéis con el tiempo. No, 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 ok, bueno, Bien, bien. es como todos estos fenómenos fundamentales de, por ejemplo, superconductividad y otras cosas, están conectadas con la naturaleza, por ejemplo, de los electrones, como por qué los electrones están así, porque es como algo de muy, muy fundamental. Wow. Y las aplicaciones son un poquito más diferentes, ¿sabes? Es como hace siglos pensábamos que la materia no fue hecha, no está hecha de átomos, por ejemplo. Descubrir que existe un átomo es algo que cambia la manera de ver el mundo. Y en este sentido, el grafeno puede ayudarnos a entender esta superconductividad y puede ser que esta sea conectada con algunas propiedades naturales como fundamentales, ¿sabes? Que luego de que Que entendemos desconocemos. estas cosas, sí, que ahora desconocemos, pero luego puede ser que vamos a entender qué pasa y vamos a ver el mundo de manera diferente. Entonces, en este sentido puede ser, y bueno, vamos a tener un poco de confianza en esto. En el sentido que el grafeno está cambiando el mundo como ahora hay las progresos tecnológicos, esto seguro que, bueno, es también en el presente ahora. Hay cosas que podemos hacer en el futuro, como tú has dicho, podemos imaginarnos de tener dispositivos de grafeno, de hacer progreso tecnológico, pero creo que esto sería más como cambiar el mundo, no cambiar cómo se ve el mundo. Pero Ya. O sea, ¿te gusta el rollo más profundo sí, de lo que nos puede aportar a un desconocido el El grafeno, grafeno. ¿no? A un gran desconocido el grafeno nos puede aportar una visión del mundo que aún no la tenemos, pero que seguramente llegará, ¿no? sí, Qué bien. Bueno, eso me ha gustado mucho. a mí también, Bien. Tenemos que acabar, chicos. Vale, está bien. pues estaría toda la tarde, ¿eh? Sí, Yo también, ¿eh? escuchándote. Vale, pues ha sido un Muchísimas placer. gracias, Muchísimas gracias, Lorenzo. Lorenzo. Gracias a vosotros por esta Seguimos conversación trabajando excepcional. ahora hasta que empiece el curso y espero que puedas explicar esto bien explicado a los concursantes y a los participantes para que te sirva a ti también. Sí, Exacto. sí, claro. Vamos a... Muchas gracias. Gracias, Muchas Lorenzo. gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.